Entonces vamos a hacer un repaso. Ahí me dicen si ven en pantalla. Ahí, así es como vamos, ¿verdad? O sea, a mí me gustan mucho los diagramas. ¿Qué vimos la primera vez? Vimos el nombre y la naturaleza de misericordia del Señor. Pues eso nos daba a que el Señor tenía la deuda de darse a conocer. Llevaba ahí. Y con eso vimos la palabra hebrea razón, ¿verdad? Donde el Señor expresa o siente esa satisfacción o ese placer cuando esa deuda es satisfecha, es cumplida. Esa deuda de darse a conocer a la creación. Luego, pues en el lunes anterior empezamos a ver ya el nombre de Dios en la creación y cómo Dios está expresando quién es Él, toda la creación, específicamente pues en el ser humano, ¿verdad? En su cuerpo, alma y espíritu, pero quién quita en todo lo demás, en todo el universo está la firma de Dios y el manifiesto que hay un creador, ¿verdad? Que no es una evolución aleatoria o evolución espontánea o como le dicen las personas que creen en la evolución, ¿verdad? Sino sabemos que hay un Dios creador que diseñó, que tiene un plan, que se ve a patrones en todo el universo de que la misma persona fue la que hizo todo. Y bueno, eso nos llevó a entender por qué necesitamos su misericordia y cómo nosotros ya contaminados por el pecado, pues ofendemos el nombre de Dios en la creación, en los demás y en nosotros mismos. Pero aparte de ver esa gran necesidad, también vimos cómo es su misericordia y qué tan grande es su misericordia y cómo es su misericordia, muy distinto a como el humano es, ¿verdad? Y el tamaño de la misericordia y la proporción de la misericordia y todo lo hermoso que es Él, incluso que a veces por misericordia espera, ¿verdad? A que se den las cosas, que lo platicamos ahí en Isaías 30:18. Bueno, pues hoy a qué le vamos a entrar, siempre en la misericordia, y le vamos a entrar a las entrañas, hermano. Entonces ahí sí, prepárese a ver un par de gráficos que les traje y vamos a ver la misericordia y la crueldad. Se recuerdan que lo habíamos platicado, que son los opuestos, son antónimos, ¿verdad? Una cosa es muy opuesta a la otra. Vamos a ver un poco las entrañas de Dios y aquí nos vamos a dejar tela gris para la otra luz de nuestras entrañas con el prójimo. Pero entonces, eso nos lleva a las misericordias de Dios como vientre, ¿verdad? Entonces, al hablar de las entrañas, vamos a ver eh, esta palabra, raham, ¿sí? Esa vimos al inicio, dos palabras de misericordia, una raham, la otra no tengo en mente ahorita el que set, creo que era, más o menos. Eh, y dentro de las definiciones de raham, vemos que significa matriz o vientre, ¿verdad? O sea, matriz no de una matriz matemática, sino de vientre y entrañas. Entonces, ¿a qué se está refiriendo la Biblia con esto? Y aquí tenemos a la par una imagen de que hay muchas personas que han estudiado la relación de las emociones y cómo impactan en el cuerpo. Aquí estamos viendo obviamente el lado negativo, porque lo que estamos viendo es que cómo producen enfermedades, pero las entrañas al final hablamos que las ubicamos en la parte abdominal, ¿verdad? Que es toda la parte digestiva y pues obviamente también ahí está el vientre, tanto para hombres y mujeres, solo que obviamente en las mujeres entra la función reproductora, ¿verdad? Pero podemos ver algunas enfermedades que se producen por emociones fuertes. Aquí vemos el enojo, ¿verdad? En el hígado. Y las angustias o aflicciones recaen mucho en el estómago, ¿verdad? También vemos el páncreas, ¿verdad? Que habla de la frustración y así podemos empezar a encontrar un montón de cosas. Hay tanto de esto, ¿verdad? Pero esta no es una clase ni de medicina china ni de homeopatía, ¿verdad? Es simplemente entender cómo Dios diseñó al ser humano en cuerpo, alma y espíritu y cómo una cosa afecta a la otra. Hay estudios que dicen pues que si el cuerpo es sano, pues el alma es sana. Por ejemplo, las personas que no consumen tanta azúcar tienen emociones más estables, ¿verdad? A aquellas que sí consumen mucha azúcar. O también vemos a las personas que se drogan, ¿verdad? Que tienden a la depresión porque su cuerpo está contaminando su alma con todas esas sustancias. Por otro lado, vemos que las personas que tienen un mejor ánimo también afectan positivamente al cuerpo. Entonces, las personas que padecen menos miedos, ¿verdad? O menos enojos y tienen ese gozo, pues eso dice, el gozo del Señor mi fortaleza. Aparte de la fortaleza del alma y el espíritu, pues obviamente también hasta llega a sanar el cuerpo. Y también, pues, nos visto que las personas con cáncer se les receta mucho reírse, de verdad, estar felices, no tener afanes ni estrés. Entonces, es inevitable ver eso, pues, que una cosa impacta a la otra, porque somos cuerpo, alma y espíritu. Y todo, pues,
recae para bien o para mal en otras cosas. Entonces, qué importante es esto, porque entonces si yo sano mi alma buscando al Señor, entonces obviamente voy a sanar también el resto de mi cuerpo, ¿verdad? El cuerpo y el espíritu. Ahora, estamos hablando de las entrañas. Entonces, qué interesante ver que hay tantas cosas metidas en las entrañas, tantas emociones y tantas cuestiones. ¿Por qué les estoy contando esto? Porque vamos a entrar a ver un poco el tema de la crueldad y de la misericordia también, y cómo digamos, las entrañas o la misericordia es como un vientre, ¿verdad? Y lo que hace el vientre es también dar a luz. ¿Y qué vamos a dar a luz? Buenas obras, ¿verdad? Damos buenas obras a través de la misericordia, o a través de la crueldad vamos a dar a luz malas obras. Ahorita vamos a ver bastantes ejemplos. Siempre como introducción, pues aquí tenemos, están relacionadas también, te encuentro esta imagen, ¿verdad? De las enfermedades intestinales, ¿verdad? Y cómo las emociones afectaban a nuestros intestinos. Entonces, era provocado por el estrés, ¿verdad? Provocado por la ansiedad, provocado por la depresión. Y si se empiezan a ver aquí, ¿verdad? Entonces, vemos cómo cada uno empieza a impactar negativamente otra vez en el cuerpo. Entonces, con esa estrecha relación, pues obviamente nuestra alma se convierte en un catalizador o en alguien o en algo que puede impulsar acciones en nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces, Dios diseñó esto para que nosotros seamos capaces de tener esa fuerza que salga de adentro de nosotros para hacer obras de misericordia. Ahora, el diablo cautivó esto para que entonces nosotros tengamos esa fortaleza para hacer obras de crueldad, obras inmisericordias, obras malas, obras determinadas, tenaces, ¿verdad? Pero para lo malo. Pero si así es la naturaleza serpentina que tenemos para lo malo, ¿cuánto más poder tiene la naturaleza misericordiosa cuando el carácter de Cristo es regenerado en nosotros y somos conformados a su imagen y somos restaurados a lo que tenemos que ser, ¿sí? Entonces, vamos un poco y veamos entonces con esta relación emocional que estamos viendo, vayamos a ver algunos versículos y vamos a Jeremías 4:16. Aquí está mi Biblia, la va a sacar. Alguien que la pueda leer, que pueda encontrar ese versículo. Ven aquí lo tengo. En Jeremías 4:16 dice, decida las naciones, sea aquí, hacer oír sobre Jerusalén guardas bien de tierra lejana y darán su voz sobre las ciudades de Judá. Fíjate, Dulas, que si no era ese versículo, es el 19, ya me confundí. ¿Puedes leer 3 abajo? 19. Jeremías 4:19. Mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón se agita dentro de mí, no callaré, porque voz de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. Va, entonces aquí vemos cómo estaban anunciando, pues Jeremías, pues él fue destinado a profetizar cómo Israel iba a ser invadido y cautivo, pero nos damos cuenta de cómo sus entrañas, o sea, aparte de su corazón, también sus entrañas eran agitadas. Entonces, imagínense, si él está teniendo visiones del Señor en donde está viendo que un ejército extraño, que un pueblo extraño está invadiendo su nación, está llevándose a las mujeres, a los niños, está matando a los hombres, está destruyendo todo. O sea, ¿qué podría haber sentido Jeremías? Si regresamos a esta imagen, pues seguramente ansiedad, seguramente estrés, ¿verdad? Esa aflicción. Y si regresamos a esta otra, ¿verdad? Entonces vemos cómo la angustia recae en el estómago. Entonces, eh, Dios estaba propiciando esas emociones sobre Jeremías, ¿verdad? Pero obviamente Jeremías las estaba canalizando de la forma correcta, que era hablando la palabra de Jehová, profetizando la palabra de Jehová y pues haciendo el propósito para el cual Dios lo llamó. Pero esa fuerza que recaía en él lo impulsaba a que él actuara de esa manera. Ahora vamos a Génesis 43:30. Aquí vamos a ver un poco de José, cuando ya se reencuentra con sus hermanos. Yo lo tengo. Gracias, mi hermano Gerardo. Entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano y buscó dónde llorar. Y entró en su cámara
y lloró ahí. Va, si vemos el contexto, pues entonces José unos versículos antes había visto a Benjamín nuevamente. Entonces ahora volvamos a pensar qué hizo. O sea, ahí se le compusieron las entrañas y él no pudo controlar emociones y se fue a llorar. Pero entonces ahora pensemos en lo que le había pasado a José. Y recordemos que José pues había sufrido muchas cosas malas de parte de sus hermanos desde su juventud. ¿Y qué recuerdos se le pudieron haber venido durante todos esos años y seguramente ese cúmulo de emociones en ese momento, ¿verdad? Que él fue vendido como esclavo, que fue tirado a un pozo, que mintieron al padre diciendo que él había muerto. Luego todo lo que él pasó, que lo volvieron a vender, entrar en Egipto, que se llevaron a la cárcel, que lo inculparon de meterse con la mujer de Potifar y cuántas cuestiones para él llegar finalmente y volver a ver a esas personas, en este caso su propia sangre, sus hermanos, que propiciaron que él le ocurriera todo ese mal. Aún, obviamente, él lo menciona en esos capítulos, ¿verdad? Que Jehová logró todo a bien. Pero veamos otra vez la fuerza de las cosas que cayeron sobre las entrañas. Y él lloró, pero vean cómo reaccionó José. José no mató a ninguno de sus hermanos, sino al contrario, en medio de la escasez que estaba sufriendo su pueblo en ese momento, él los llevó a Egipto y les dio la provisión a él y su padre de todo lo que necesitaban. Entonces, ¿cuánta misericordia engendró José a partir de eso? Y cómo estaban sus entrañas conmovidas, pero fue otra vez lo que impulsó y motivó a esto. Entonces, ¿cuántos de nosotros no hemos sentido esas emociones? Pero cuando tengamos eso, pues que el Señor, pues hay que pedirle que nos dé sabiduría para saber cómo realmente se convierta esto en buenas obras. Entonces, empezamos a ver esto, la misericordia en nuestras entrañas y como viento. Entonces, quiero que empecemos a dimensionar. Simplemente lo que está pasando en esas cosas es que nosotros tenemos dos opciones. Una, esto empieza a funcionar como una incubadora de buenas obras, ¿sí? Para hacer las obras que Dios quiere. Y es una fuerza tal que ya lo estamos viendo en estos versículos. Pero por otro lado ocurren dos cosas. Una, ocurre la crueldad, ¿verdad? Todo lo contrario. Ahorita entramos en los versículos. Y yo soy capaz de engendrar malas obras, va. Pero hay veces que es el estrés y la angustia y la aflicción y todo eso. Pero entonces muchas veces nosotros recae sobre sí mismo un concepto incorrecto de las cosas, de que Dios es el malo. Y nosotros nos comemos todas esas emociones negativas que empiezan a consumirnos a nosotros. Entonces, por eso dice la palabra, que el que esté afligido, que ore, dice, que haga oración. Porque entonces es como decir, Señor, tú eres bueno y yo me siento así, pero no voy a dejar que mi cuerpo se empiece a consumir como en una aparente crueldad, ¿verdad? De pensar que las cosas son, Dios es malo, de que me está pasando esto, que no soy capaz de afrontar el dolor. Es como que el cuerpo se enferma, ¿verdad? Y ve a Dios mal automáticamente o a las cosas malas del gobierno de Dios sobre nuestras vidas. Entonces, es una energía que tenemos que saber cómo canalizarla. Vamos a Job 30:27. Se lo voy a leer yo si quieren. Aquí tengo ya Job 30:27. Va, dice, mis entrañas se agitan y no reposan. Día de aflicción me ha sobrecogido. Y aquí, en el hebreo, lo que está diciendo es que las entrañas estaban hirviendo. Y cuando vi la traducción de hervir, lo que decía era hervir, no había para dónde. Pero entonces, ahí dice que los días de aflicción le vinieron a Job. Entonces, ¿cuánto de eso estaba cayendo sobre Job? Pero porque Job tenía ese pensamiento que Dios era el malo, que Dios era el injusto, que Dios estaba haciendo esas cosas sin aparente razón lógica y que Job era bueno, ¿verdad? Entonces sus propias entrañas estaban sintiendo ese gobierno injusto de Dios y estaban consumiendo a Job por dentro. Y eso nos pasa, sentimos aquel gran miedo, aquella gran aflicción, o sea, ¿a quién no le ha pasado? Pero bueno, ya lo sentimos, entonces ahora nosotros decidimos si le devolvemos a Dios esa energía para entregarle nuestra inseguridad, nuestro miedo, nuestra falta de fe y pedir su misericordia y que nosotros salgan esas obras justas, ¿verdad? De decir, Señor, yo aquí no puedo, pero busco tu justicia y busco tu sangre. O yo me trago eso, ¿sí? Y me enfermo. Y eso es lo que pasa muchas veces. Y por no entender esos principios, pues uno para enfermo, ¿verdad? O sea, no hay de otra, ¿verdad? Va, y vamos al último, que es Lucas 17, 20, 22. Dice, preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios.
Le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros, y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Va, gracias, Max. Pues entonces aquí cuando vemos la palabra entre nosotros o la frase entre nosotros en el versículo 21, no es que voltee a ver y está entre los que estamos reunidos, sino que está hablando adentro de mí, en mi ser, en mi centro. Y por eso es que muchas veces hemos estudiado que el reino de Dios está básicamente en esta parte de las entrañas. Y qué poderoso saberlo, ¿verdad? Porque ahí es cuando está esa porción escondida. Y cuando dice, bendice todo, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser, su santo nombre, se está refiriendo a esa mente querer, ¿verdad? Que es capaz de bendecir a Dios y que viene de estas entrañas, viene del centro de mí, de esa parte de mi ser. Entonces tiene mucha relación con la misericordia. Entonces ahí está el reino de Dios, pero el reino de Dios está cautivo, y por eso que está cautivo, entonces mis entrañas, en lugar de producir buenas obras, empiezan a producir un montón de cosas malas en contra de los demás o en contra de mí mismo, como vimos en el caso de Job. Pero uno ya, pues, con este conocimiento ya es suficiente como para comenzar a poner en práctica y ver qué está saliendo de mis entrañas, y ahí sí que el mejor indicador es el cuerpo, ¿verdad? Pero ahorita vamos a empezar a ver ahora la misericordia versus la crueldad, y van a empezar a ver qué cosas tan tremendas encontramos en la palabra. Nos vamos a ir a la crueldad primero. De la misericordia ya vimos bastante. Quiero que empecemos ahorita a contrastar un poco con esto, a identificar nuestra naturaleza carnal y empezar a pedirle al Señor ser libre de estas cosas. Entonces, la palabra crueldad es esta H394, su raíz es la H393, y básicamente en su definición de la raíz dice que es actuar con dureza, ser cruel, ser feroz, ser violento. Incluso dice ser valiente en el buen sentido. Entonces, empezamos a ver cómo Dios puede agarrar una cosa y redimirlo. Pero veamos las particularidades. O sea, es duro, esa dureza de ser tenaz, ¿verdad? De no ceder, de ser áspero, de ser determinado, pero en algo malo, ¿verdad? De ser feroz, obviamente, pues tiene que ver mucho con lo mismo. O sea, no llegar con suavidad hacia la persona o situación, sino todo lo contrario. Entonces, vamos primero a Proverbios 11:17, el que está acá, y alguien que pueda tener listo ahí a la mano, Proverbios 12:10, ahí a la vuelta. Entonces, primero el del 11. Alguien ahí que lo lea. 11:17. Lo leo yo. Va, gracias, mi hermano. Proverbios 11:17. Así es. Y a su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. Va, aquí estamos viendo lo que acabamos de ver en en las imágenes, en los versículos de la diapositiva anterior. Es exactamente lo mismo. La misericordia nos va a traer bien a nosotros mismos. Los primeros beneficiados de la misericordia, antes que los demás, somos nosotros. El hecho de ver que Dios es misericordioso, el hecho de ver que Dios tiene una naturaleza que perdona, que es paciente, que está para la ira, que está esperando que nosotros nos perfeccionemos, y el tratar de ser igual con nuestro prójimo, que es igual de imperfecto que nosotros, nos trae enormes beneficios a nuestro cuerpo, alma y espíritu. Primero, pues obviamente nos parecemos más al Señor Jesucristo, y es la porción eterna que nos vamos a llevar. Pero segundo, en estas cosas temporales nos trae ese bienestar a mí, ¿verdad? Entonces es un producto de dar fruto en el Señor con misericordia. Pero vean cómo el cruel se atormenta a sí mismo, o sea, se destruye a sí mismo por dentro, y obviamente destruye alrededor las cosas que tiene por fuera. Entonces esa energía negra, ¿verdad? Que al final es energía, pues está carcomiendo al cruel y está carcomiendo por donde tiene efecto lo demás. Pero la misericordia del Señor, aparte que está mostrando su divinidad y su poder a los demás a través de nosotros, también está renovando y dándonos bienestar. Vean qué poderoso es el principio. Ahora vamos a Proverbios 12:10, que estaba ahí a la vuelta. No sé si alguien lo tiene, si lo leo yo. Pero dice, el justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel.
Entonces, aquí habla de ese contraste, ¿verdad? Entre la misericordia y la crueldad. Está cuidando un animal. Yo creo que en la versión en el hebreo creo que sí habla un poquito de la misericordia, pero está haciendo ese contraste de que una cosa es una y otra cosa es otra. Quiero ver si lo tengo por acá. O sea, es que me recuerdo que ya leí una versión distinta. A ver. Righteous. No, sí habla de tender mercy. Aquí está. ¿Ahorita están viendo la ISOR o solo están viendo la diapositiva? Y aquí tengo una versión antigua, Chofo dice, el ¿Ah? justo atiende a la vida de su bestia, mas las entrañas de los impíos son crueles. Ahí está. Sí, esa era Douglas Clark. Entonces ahí está hablando de que sus entrañas, o en sus entrañas reside la crueldad, ¿verdad? En las mismas entrañas donde reside la misericordia de los justos, donde reside la misericordia de Dios mismo, es en las mismas entrañas, o sea, en otras personas, ¿verdad? Donde habita la crueldad, donde es su lugar de habitación o morada, ¿verdad? Entonces, qué horrible de que tengamos esa cosa por dentro y nos está enfermando el alma, el espíritu y el cuerpo, ¿verdad? Y que también esté produciendo malas obras para los demás. Entonces, el reto es, bueno, seamos libres de esto. Y vámonos a Jeremías 6:23 también, que ahí está hablando otra vez Jeremías. ¿Se recuerdan que leímos a Jeremías en el capítulo 4? Bueno, pues Jeremías en el capítulo 6 sigue profetizando acerca de ese pueblo que se iba a llevar cautivo a Israel. Entonces, dice, arco y jabalina empuñarán, crueles son, y no tendrán misericordia. Su estruendo brama como el mar, y montarán a caballo como hombres, dispuestos para la guerra contra ti, oh hija de Sión. Entonces aquí él vuelve a ver eso y dice, esta gente que va a venir no tiene misericordia, es cruel, y es, de alguna manera, como en su definición, vimos que aquí la tengo, feroz, ¿verdad? Va a actuar con dureza y no va a andar con cuentos de nada. Pero entonces, vemos en el 4 cómo las entrañas de Jeremías se agitaban, y en el 6 vemos que él puede ver las entrañas de las personas que van a venir, pero que vienen con crueldad. ¿Sí? Entonces, bueno, yo ya quedé asustado a la crueldad, no sé usted, pero yo ya no quiero eso en mi vida. Entonces, empecemos ahora a ver la misericordia de Dios, ¿verdad? Lo vimos la semana pasada, vimos un poco la misericordia, ahora veámoslo, pero empecemos a ver otros ángulos de la misericordia en contraste con esa crueldad. Entonces, vámonos a Salmos 40:11. ¿Quién me ayuda a leer? Yo leo. Está bien, Chino. Muchas gracias. Gracias. Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Vamos a ver. Va. Entonces, no me recuerdo si lo habíamos visto, pero aquí está hablando de que la vez pasada, pero está hablando otra vez de la eternidad, ¿sí? Y entonces vemos cómo esa misericordia nos va a abrazar con esas porciones eternas. Entonces, como le digo, la misericordia trae bienestar, ¿verdad? Trae bienestar a nosotros, pero imagínense qué bonito que es algo que nos vamos a llevar para la eternidad y vamos a contarle a las creaciones futuras, ¿verdad? De que hay un Dios que tenía un nombre y que tuvo misericordia sobre nosotros. Entonces, empecemos a dimensionar la altura de la misericordia. Entonces, cuando lo vemos también en el hebreo, habla de las misericordias tiernas, hay tender mercies, pero habla de las entrañas de Dios. O sea, no quites de mí tus entrañas, no quites de mí lo que sale de tu vientre. Y qué interesante, porque sabemos que Dios, pues obviamente no es ni hombre ni mujer, o sea, Dios es Dios, y representó su deidad en una naturaleza femenina y masculina. Pero de la naturaleza femenina vemos cómo esa palabra Raham habla de vientre, y también sabemos que el Shaddai habla de los pechos que amamantan. Pero entonces, qué tan fácil imaginar a un bebé, ¿verdad? Que primero pues estuvo siendo protegido en el vientre de su madre, y luego de que dio a luz la madre, ¿verdad? Es alimentado por sus pechos. Pero aquí estamos viendo esa parte que dice que retenga la misericordia de Dios sobre el salmista, que es David, ¿verdad? Entonces, como que ese vientre lo proteja a él hasta que sea la hora de dar a luz y de terminar su obra.
Y aquí no me quiero adelantar, pero por eso está ese versículo, que el que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Que hay entre el inicio y el perfeccionamiento. Ese vientre que está preservando, que está protegiendo, que es eterno, que es para siempre, que no se desgasta, que no es temporal, que no se va a acabar de un día para otro, que no va a sufrir un cambio abrupto e inesperado, sino que es eterno y me va a guardar para siempre, me va a seguir mostrando esa misericordia desde que nací, ¿verdad? Desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Entonces, ahora veamos otro versículo, que es el Salmo 145:9. Yo creo que aquí mi esposa quiere leer. Vamos a darle la oportunidad. Bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Va, miren este versículo, a mí de verdad me hizo pedazos ayer. Dice que la misericordia de Dios está por encima de todas las obras de Dios. O sea, cuando vemos esa parte que está por encima, ¿cómo es que dice? Perdón, es que está arriba de. Entonces vemos que todo lo que Dios está haciendo, por arriba de todo lo que está haciendo, está la misericordia. Y ahí entra todo el lado del dolor, ¿va, hermanos? Que vemos todo lo que está ocurriendo en el mundo y que el Señor lo está permitiendo. Arriba de todo ese malestar, de toda esa maldad, de todo ese caos, esas guerras, arriba de todo eso está la misericordia. Arriba de su vida en esas temporadas donde hay escasez económica, donde hay muchos problemas familiares, donde hay dolor, donde hay enfermedad y donde hay persecución o lo que usted haya pasado. Arriba de eso, hermanos, está la misericordia. Entonces, ese tiene que ser el motivador de nuestras obras también, para buscar ser igual al Señor. Uno, para dar gracias por su gobierno, pero otra de entenderlo. Si usted quiere ser el mayor, ¿qué decía Jesús? Va, sea siervo de todos. Pero dense cuenta en ese servicio. ¿A quiénes estaba sirviendo? A personas que iban a negar a Jesús, a personas que no sabían ni dónde estaban paradas, ¿verdad? Y que luego tuvieron su ofensa. Pero dense cuenta cuando el Señor decía eso. Y luego unos capítulos en Juan, ¿verdad? Cuando Él lava los pies a todos, siendo siervo de todos. Por encima de eso estaba su misericordia. Entonces, si nosotros queremos ser los mayores, empecemos a ver a la gente con misericordia. Empecemos a actuar con misericordia. Eso es lo que está diciendo básicamente, eso es lo que realmente nos da autoridad. No es el ser mandones, el querer imponer, el ser crueles, como estamos viendo, tenaces para lo malo y determinados, sino todo lo contrario, tenaces para ser pacientes con los demás, tenaces para estar esperando que Dios complete su obra en los demás, tenaces para entender las debilidades y que eso engendre en nosotros buenas obras para ayudarlos. Si estamos empezando a perseverar, empezando porque de plano que nos falta mucho a todos, pero ahí vamos a empezar a tener esa autoridad del Señor para servir, para hacer su voluntad, para hacer su palabra hecha en nosotros. Entonces, así es Dios. Entonces, ahora cuando vea el obrar de Dios en su vida, sepa que por encima de lo que le está ocurriendo hay misericordia. ¿Sí? Va. Ahora vamos a Daniel 9:9. No sé si tal vez hay unas cosas que creo que tal vez no voy a predicar hoy, pero vámonos a Daniel. 9:9. Amén. Alicia va a leer, dice. Ahí está. Ya Todas las esposas están ya leyendo. la caché, hoy sí es el... Aquí está. Del Señor nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Va, gracias, Alicia. Eso está muy parecido al que vimos la semana pasada, que David hablaba de sus rebeliones, pero que decía que de ese tamaño eran también las misericordias. Pero entonces veamos una propiedad intrínseca de la misericordia, que es el perdonar, ¿verdad? Y cuánto nos ofendemos tan fácil por cositas y retenemos por días cositas, ¿verdad? Créame que si yo le estoy dando duro a mí, no saben cuántos me ha dado Dios también a mí, ¿verdad? Entonces, vemos que de Él viene la misericordia. ¿Qué vamos a encontrar en el mundo? No la vamos a encontrar. ¿Qué vamos a encontrar entre nosotros mismos? No la vamos a encontrar. Si la queremos empezar a tener, sepamos que el producto de eso es obras, pero es por gracia que vamos a obtener esa naturaleza, ¿verdad? O sea, obviamente, pues hay que trabajar
en el corazón. Hay que dedicarle tiempo a la palabra y la oración. Pero no lo vamos a obtener de otro lado, sino de esa fuente, de ese altar de oro, cuando vayamos ahí a entregar esas entrañas de crueldad. ¿Por qué creen, hermanos, que la ofrenda del todo quemada, pues había una parte de las entrañas, ¿verdad? Que estamos parte de lo que estamos entregando ahí, aparte de nuestros afectos, pues estamos entregando también nuestra crueldad. Entonces es muy importante ir al altar y decir, Señor, quiero hacer una ofrenda todo quemada, y aquí están mis entrañas, y las quemo, porque solo de ti viene la misericordia y el perdonar, como están en Daniel 9:9. Entonces, si quiero perdonar, bueno, ahí van mis entrañas de crueldad, que no perdonan, ¿verdad? O sea, sí quieren que me perdonen, pero yo no quiero perdonar, ¿verdad? De ahí viene la misericordia. Yo quiero misericordia para mí, pero una vez que yo la tengo, yo ya no soy misericordioso con los demás. Entonces, vemos esa naturaleza del Señor. Y aquí, pues, hago un paréntesis, ¿verdad? Y vemos cómo funciona el orgullo del ser humano. Porque el orgullo del ser humano, cuando está en necesidad, pide y pide. Pero una vez tiene lo que necesita o se encuentra en una posición favorable, entonces automáticamente vemos cómo la crueldad sale de nosotros. Y lo vemos en la parábola que contaba Jesús, que había una persona que le debía mucho dinero, no recuerdo la suma, y que fue a clamarle a su señor. Su señor lo perdonó. Pero una vez lo perdonó, él fue a cobrarle un céntimo de lo que era la deuda original a otro hermano. Entonces, ya los consiervos vieron eso y avisaron y lo fueron a meter con los verdugos, ¿verdad? No recuerdo exactamente dónde está. Pero estamos viendo el principio de la crueldad operando en nuestras vidas. Queremos la misericordia de Dios, pero no queremos adoptar esa misericordia y el perdonar que habla Daniel, ¿verdad? Entonces, es muy importante, como mencioné nuevamente, ir al altar, pedir ser una ofrenda todo quemada, ¿verdad? Y entregar esas entrañas crueles, ¿verdad? Que tenemos por naturaleza, que heredamos. Muchas veces también nosotros herimos de esa forma porque eso fue lo que sufrimos. Entonces, si nosotros somos crueles es porque sufrimos crueldad. Y es momento de ver de que Dios hizo que tuviéramos esa situación para que ahora nosotros podamos ver esa crueldad en nosotros mismos. Entonces, uno repite los ciclos, uno repite uno se vuelve víctima de la crueldad, pero luego se vuelve la persona abusadora con crueldad. Entonces, yo una vez vi un documental, no era cristiano, y la verdad que habían cosas que no me parecían, pero dentro de lo que me pareció, pues hablaba del trauma. Y juntó en una cárcel a todos los presos en Estados Unidos, este señor que era una persona que andaba hablando del trauma. Y entonces empezó a decirles a todos los presos, den un paso al frente todas las personas que sufrieron abuso verbal en su casa y le daban un paso al frente. Ahora den un paso al frente a aquellos, aparte de que sufrieron abuso verbal, también sufrieron abuso físico, abuso sexual y daban otro paso. Y así empezaba a sufrir, a incrementar el nivel de crueldad hasta que básicamente todos habían dado por lo menos un paso. Y él preguntó, bueno, ¿y quién tiene la culpa? Y muchos le echaron la culpa a sus papás, pero él decía, sus papás no tienen la culpa, ¿saben por qué? Porque ellos sufrieron lo mismo y simplemente están repitiendo el mismo ciclo. Alguien tiene que venir y cortarlo. Y el que lo corta es el que es libre y el que crea un cambio en la siguiente generación. Ahora, cuando lo aplicamos a los principios cristianos, pues nuevamente, yo estoy sufriendo esa crueldad, ¿verdad? Y ahora yo la estoy repitiendo sobre los demás. Pero como dice Daniel 9:9, ¿verdad? De Dios es la misericordia y el perdonar. Entonces, en Dios tengo algo distinto que no tengo, o sea, de lo que heredé, de lo que yo estoy haciendo, sino que aquí está la forma de romper ese ciclo, ¿sí? Y se demuestra mucho con los hijos, ¿verdad? Yo todavía no tenemos hijos con Sara, pero yo solo veo, ¿verdad? Y veo cómo los padres repercuten sus problemas en los hijos. Y bueno, pues seguro que ya tengo pan para mi matate ahí, ¿verdad? Para aprender antes de tener, pero entonces veamos qué importante es obtener misericordia de la única fuente de misericordia del Señor. ¿Sí? Va. Bueno, aquí tengo unos versículos aquí estamos hablando con el prójimo. Voy a intencionalmente decir solo un par, lo vamos a tener acá, porque ya la otra semana nos vamos a meter un poco más acá y vamos a ver las vestiduras del sacerdote que tenía la misericordia y cómo empezar a ser sacerdotes según el orden de Melquisedec, pensándolo con la misericordia, ¿sí? Entonces, solo vamos a ver uno.
Vamos a ver Primera de Reyes 3:26. Vamos a ver unos versículos antes. No me recuerdo de cuáles. Ahorita les digo. Primera de Reyes. Ahorita les digo a partir de cuál. Bueno, tal vez les voy a contar la historia, pero desde el Primera Reyes 3:16 encontraron a... Es una historia durante el reinado de Salomón, en donde habían dos mujeres, ¿verdad? Las dos tenían un hijo, pero el hijo de una se murió. Entonces se robó el de la mamá, a la que sí estaba vivo. Y entonces, como no se definía quién era, entonces Salomón en su sabiduría, pues tuvo la forma de ejercer un juicio para descubrir quién era la verdadera mamá. Entonces, alguien si me hace favor de leer desde el versículo 23 hasta el 26. Lo leo yo. Gracias, hermano. El rey entonces dijo, esta dice, mi hijo es el que vive, y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, mas el tuyo es el muerto, y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey, traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo, partir por medio al niño vivo y dar la mitad a una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo. Y dijo, ah, señor mío, dad a esta el niño vivo y no lo matéis. Va. Entonces en el 27 dice, entonces el rey respondió y dijo, dad a aquella el hijo vivo y ya no lo matéis. Ella es su madre. Y todos vieron en el 28 habla que todos vieron la sabiduría de Salomón. Pero entonces, ¿cómo Salomón entendía los principios? Y sabía que una madre iba a brotar misericordia. Pero entonces vemos el contraste. Una madre estaba llena de crueldad en sus entrañas, pero a la otra le brotó de las entrañas hacer una buena obra. Y es decir, no me importa si yo me lo quedo, pero yo quiero la vida de mi hijo. Entonces, nuevamente vemos que en medio de la aflicción de la mamá, esa aflicción produjo la misericordia y la misericordia se tradujo en buenas obras, que es un poco lo que hablamos al principio. Pero entonces vemos esa misericordia en las entrañas y que puede salir de nosotros y tenemos la capacidad de que salga. Si usted se considera una persona que le sale mucha crueldad, bueno, pues usted tiene el potencial para sacar misericordia. Y si usted se considera una persona que esos enojos y aflicciones lo han enfermado, pues entonces también tiene la capacidad usted de canalizar esa energía de forma correcta con el Señor. Y bueno, voy a terminar aquí. Vamos a ver más versículos la otra semana. No quiero dejar la otra parte a medias. Pero, recapitulando, pues vemos nuestras entrañas y la importancia de nuestras entrañas, en nuestro cuerpo, en nuestro alma, en nuestro espíritu. Vemos cómo la misericordia tiene un contraste con la crueldad y nosotros tenemos la decisión en el tiempo, como predicó Nico ayer, de escoger cómo nos queremos ir, con esa porción eterna o nos queremos ir con esa maldad. Bueno, vemos un poco las entrañas de Dios, ¿verdad? Dios tiene entrañas, sí. Dios tiene entrañas y son llenas de misericordia y son encima de todas sus obras. Acuérdense que estamos viendo toda la palabra Raham, ¿verdad? Aquí está. Entonces, estamos viendo las entrañas de Dios. Y lo último, que también nosotros debemos formar esas entrañas de misericordia con el prójimo y ser sanos de esa crueldad que probablemente nosotros recibimos y por eso ahora somos iguales. O por naturaleza, pues se sale solo, ¿verdad? Pero ese es el trabajo y es parte de lo que tenemos que poner por obra de esta misericordia. Entonces, voy a dejar de grabar.